¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360 por cuarta vez ya, la última región que nos queda por hablar, la Midwest, y como os decía antes, una de mis favoritas. Una región también en la cual se frustró un sueño que había dentro de los participantes de este vídeo, pero que luego tocaremos. Aquí, importante, Houston, ¿no? El gran favorito, el que todos deseamos, el que este año no ha tenido lesiones, ganó con contundencia a Tennessee en el Elite Eight, pero que ahora tocaremos el partido contra Purdue en su 16, fue top 5 de partidos de este Madness, por no decir algo más alto. De momento. David, Jorge, Cho, ¿cómo estáis de nuevo conmigo para hablar de esta región? Muy bien, aquí encantado. Aquí estamos. Pues Cho, tengo que empezar contigo, evidentemente. Vamos a hablar del Houston Purdue, top 5 de partidos del Madness, que le recomendamos a la gente que si puede conseguir, lo vea. Creo que Movistar no lo dio, con lo cual ahí no lo vais a tener. Hay que buscar otras cosas, pero bueno, nos mandáis un DM y os pasamos dónde podéis conseguirlo de manera no legal, pero bueno, por lo menos lo podéis ver. Cho la verdad que sufrió mucho, no sufrir, pero le costó la vida. Una Purdue que pensábamos, ¿no? Que no iba a llegar a tanto. Es cierto que dijimos, ¿no? Que jugándose en Indianápolis el factor cancha puede estar de su lado, pero le costó horrores a Houston ganarle a una muy buena Purdue. Sí, la verdad que yo me esperaba una victoria medianamente cómoda de Purdue, de Houston, sobre todo por bueno el bajo nivel defensivo que ha demostrado Purdue durante sobre todo el tramo de conferencia ese tremendo que tuvo, pero sacó la casta de equipo finalista del año pasado, yo creo, y bueno, la verdad que le planteó un partido muy duro. Es verdad que esto es marzo y todos los partidos, equipos tan grandes, sabes que te pueden, aunque sobre el papel fuesen favoritos por 10 o 9 puntos uno, es que la primera parte sobre todo, Purdue entendió muy bien cómo salía el partido, con un Fletcher Loyer además muy acertado, de nuevo Kaufman Red muy bien, ¿no? Y la verdad que obviamente uno de los partidos del Madness, sin duda, partidazo, con un final apoteósico además perfecto. y nada, la verdad que a mí me sorprendió sobre todo la parte de Purdue, de haber salido a enfrentarse a una Houston que yo creo que era muy favorita, y ya viste que estuvo a nada de por lo menos irse a la prórroga. David, ¿tú te esperabas esta versión de Purdue aguantándole a Houston y sobre todo poniéndole en apuros a Houston jugando lo que quiso Houston? Exacto, esto es lo que más me sorprende. Es decir, yo podía darle alguna opción a Purdue, pero siempre que se jugara lo que Purdue quisiera. Y no fue así, se jugó a Houston, se jugó a 62 puntos, fue un partido duro, fue un partido de muy buenas defensas, y aún así Purdue lo aguantó. Al final, el talento individual que pensábamos que tenía Purdue hasta cierto punto, se lo acabó llevando Milos Usan, que despertó, y que cuando está en ese estado de trance es divertidísimo verle. Así que fue merecidísimo y estoy de acuerdo que fue un partidazo total, porque las defensas que se vieron a mí me encantaron personalmente. Totalmente. Y Jorge, una frase que tú has hecho ya célebre es de que es muy complicado que los 3 guards de Florida fallen el mismo día. Y yo creo que en Houston pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, es muy complicado que fallen Milo Yusa, Nemal Sharp y LJ Cryer, los 3 en un partido. Y eso Houston, otros años atrás, lo hemos dicho muchas veces, no lo ha tenido. Eso es, totalmente de acuerdo, ¿no? Están en un pico de forma los tres que muchos lo querrían, ¿no? En otros equipos sí que estamos viendo dudas cuando tienen esos perímetros, pero aquí no, ¿no? Tanto en un partido como en el otro, cuando uno parece que está acertado, no está acertado, que falla 2 o 3 tiros seguidos, aparece Sack, por ejemplo, y te mete 3 triples seguidos. Y hablando, o sea, no quiero adelantarme un poco al detalle, ¿no? Pero al final dio más la sensación de que cuando se ponen por delante, por mucho que insistan, por mucho que veas que el otro equipo está a punto de remontar, al final acaban ellos, sacan pestañas un poco, te giras, te vas al baño, vuelves y van 17 arriba otra vez. Eso es más del Elite Eight que de este partido, ¿no? Y este partido, como estáis comentando, pues a mí me sorprendió Purdue. Yo pensaba que su techo ya estaba
ya estaba en la ronda anterior, el haber superado las 2 rondas, haber tenido partidos más o menos plácidos y que aquí no iban a poder. Y la verdad es que me sorprendieron bastante porque estuvieron en el partido desde el principio, porque les dieron guerra y la verdad es que compitieron muy bien, un poco más recordándonos a la Purdue del principio de Big Ten que la que estábamos viendo al final de la temporada, ¿no? La verdad es que me gustaron mucho, para lo que esperaba de ellos, vamos. La verdad que sí, que otro año más, temporada de Matt Painter, con un equipo que era lo que era, por mucho que tuviera a Braden Smith y Fletcher Loyer, se vuelve a inventar a Kaufman Ren y con lo de siempre, pues mete a un equipo en su 16 y le dio mucha guerra a un equipo que puede ser campeón. Y en el otro partido, David, no querríamos hablar de esto, ¿no? Pero Tennessee le ganó a Kentucky, sobre todo en un primer tiempo, ¿no? de explosión de Tennessee, que mira que lo hemos dicho muchas veces, o sea, que depende de Lanier, de Ziegler y demás que tengan el día, de Jordan Gainey, ¿no? Desde el banquillo de microondas, y justo en el día D, en el día X, en el momento X, aparecieron ante Kentucky y sobre todo ese primer tiempo fue lo que luego le costó mucho a Kentucky intentar remontarlo, sobre todo ante unos Bulls que evidentemente si hay algo que dominan es ese perfil defensivo y todo lo que lleva el hecho de controlar los partidos. Claro, irte del partido contra los Bulls es peligrosísimo porque luego remontarles es hacerles algún parcial y meterles puntos es muy complicado. Y la primera parte de Kentucky es demencial, es decir, es malísima en todos los sentidos, en ataque, en defensa, en esfuerzo. No nos vamos a engañar, desde el entrenador el partido se veía muchísimo más preparado por Rick Barnes que por Mark Pope. Pero bueno, luego la segunda parte se intentó maquillar un poco, pero fue un poco más con el corazón que con la cabeza y nada. Muy, muy, muy superiores los Bulls, aunque como fan de Kentucky, por buscar alguna cosa buena, nos ahorramos tener que jugar contra Houston, que no me imagino yo lo que hubiera sido eso, porque si ya nos costó contra los Bulls, no me imagino lo que hubiera sido contra los Cougars que se vieron luego en el Elite Eight. Totalmente. Los Bulls, ¿no? O sea, hemos alabado mucho la parte defensiva, pero claro, si te meten casi 80 puntos, son prácticamente imbatibles, porque un tipo como Mashak, la gente por dentro, o sea, Rick Barnes será lo que será, no habrá llegado a una Final Four, Tennessee no habrá llegado a una Final Four, mejor dicho, pero siempre tiene el equipo ahí, desde luego que, no sé si decir, que no sé qué os va a parecer, pero me pareció que fue el mejor partido de Tennessee del torneo. Claro, lo que os digo, creo yo, que justo salió ese día, le salió todo y no es tanto de mérito de Kentucky como realmente que a Tennessee le salió todo. Sí, yo creo que además aprendieron mucho de las 2 derrotas que sufrieron, ¿no? Contra el Kentucky en temporada, y yo creo que ajustaron muy bien, sobre todo sabían que la defensa del triple iba a ser clave. Yo creo que salieron muy concentrados desde el principio en eso y lo dicho, cuando le ganas dos veces al mismo equipo, luego la tercera, el equipo que ha perdido las 2 sale como pues con muchas más ganas, ha estudiado mucho más al rival y la verdad que creo que sí, el mejor partido de Tennessee de este Madness sin duda. Y la verdad que le salió todo, lo que decís, ¿no? Yo creo que fue el partido perfecto de principio a fin y se vio una diferencia defensiva brutal. Además, dije, bueno, después del descanso, a ver si a lo mejor sale. Bueno, las primeras 2 posesiones son prácticamente 2 airballs sobre la bocina que fuerzan a Kentucky, ¿no? Y pues siguió la cosa igual, ¿no? Yo creo que sí, partidazo de Tennessee en este sentido. Jorge, tú como equipo, como hombre que tiene a Kentucky como su Dark Horse, ¿piensas igual? ¿Crees que es más de mérito de Tennessee o de mérito de Kentucky este partido? La cual Tennessee, es que el primer tiempo, si te meten lo que te metieron, es que es complicadísimo. Claro, cuando llegas a estas alturas del torneo, el tener esa debilidad defensiva que mostraron en la primera parte hace que un equipo como Tennessee, que no es brillante ofensivamente ni que te va a hacer una exhibición de puntos, meta casi más de 40 puntos a la primera parte, pues se hace muy, muy difícil que puedas ganar un partido en el Madness, sea contra el rival que sea, incluso sea en la ronda que sea, ¿no? Y esa es la sensación que me dio, que como fueron completamente desarbolados en la primera parte, tanto en ataque como en defensa, pues ya el partido se fue
y por mucho que en algún momento se acercaron un poco, es de estos partidos que ves que va por detrás no va a remontar, ¿no? Y además se juntó que en Tennessee hubo varios jugadores anotando en vez de solo... No tuvieron esa lanier dependencia que han tenido otras veces y hizo que el partido fuera muy bueno de Tennessee y se lo llevaran con tanta solvencia, la verdad. Uh-huh. Y luego, en el Elite Eight, pues no sé si decir que pasó un poco lo contrario, ¿no? Pero a Tennessee le dieron con su propia moneda, sobre todo en el primer tiempo. Así Y es. explosionó Houston después de sacar... Bueno, no hemos comentado, se nos ha pasado a mí el primero, la jugada que tuvo para ganar Houston. El auténtico tiralíneas de saque de banda, donde ahí se nota que hay pizarra. Que en ese staff y ese entrenador tiene pizarra y lo gana. Y no sé si también espoleados por eso y demás... sales en el Elite Eight y es que destrozan a Tennessee en el primer tiempo con un Emmanuel Sharp y sobre todo Emmanuel Sharp y el Jake Cryer destrozando a unos Bulls que es que les costó la vida. Acabaron con 15 puntos el primer tiempo, pero es que llevaban 8 cuando quedaba, había pasado más de la mitad del primer tiempo. Sí. Bueno, lo de Houston, la verdad que el camino más que le han puesto desde el principio es para verlo. Y hablando de primero, bueno, del final de Purdue, fue una jugada maestra. Confesaron, creo que dijo Uzan, que habían estado la última semana practicando diferentes saques de fondo justo para contra Purdue. Y bueno, pues ahí se nota que su equipo está tan trabajado y tiene tantas opciones que bueno. Tremendo. Y nada, pues salieron, yo creo que un poco lo que dices tú, spoileados un poco por haber sufrido de más contra un rival que no esperaban que le fuese a poner las cosas tan difíciles, pero salieron súper concentrados. Y luego, claro, es lo que hemos dicho, es que este equipo, aparte de volver a ser, que lleva no sé cuántos años siendo siempre el número 1 defensa de la nación, este año es el mejor equipo en el triple, el porcentaje de 3, está rozando el 40%. Y claro, cuando tienes esa combinación es que pues es un poco abuso, ¿no? Cuando te sale todo perfecto. Y la verdad que maniataron desde el principio a los Bulls con su propia moneda, asfixiándolos en defensa, rebote ofensivo, peleados a muerte. Y luego, pues eso, aparece un Emmanuel Sharp que estuvo prácticamente la primera parte, además, muy, muy inspirado. Y lo que hemos dicho, ¿no? Es un roster tan amplio que lo que comentábamos, que puede aparecer cualquiera en cualquier momento. Y es lo que lo convierte en un equipo tan peligroso. Y no hubo partido. O sea, nos quedamos sin partido a los 2 minutos, la verdad. Esa fue la situación, ¿no, Jorge? Que es que el Clinic aquí, o sea, pese que ganan de 19, pues claro, el Clinic defensivo fue tan alto que ayer hablábamos de que Duke daba miedo, pero es que esta Houston también da bastante miedo. Sí, o sea, es que consiguen dejar a los equipos en unos niveles de porcentaje de tiro irrisorio, ¿no? Entonces, al final, eso te hace la vida mucho más fácil. Desde el principio se vio, o sea, es que no hubo partido, yo creo que en el minuto 5, en el minuto 6, que se ya pusieron 8-10 arriba, ya se vio que eso. Y luego lo que comentaba antes, es un equipo que durante el año ha demostrado que es muy difícil que le remonten. O sea, ves que el equipo rival tiene runs, tiene 2 triples seguidos, se viene arriba al pabellón, no sé qué, y de repente no sabes cómo lo han hecho y están otra vez 15 arriba. O sea, es una capacidad de sufrimiento y de tener calma y tranquilidad para cuando tienes esos momentos adversos, saber reponerte que le hace ser un equipo, claro, candidato a ser campeón, pero porque tiene ese gen, ¿no? De saber sobreponerse a cuando te van mal dadas. Ves otros equipos que mentalmente son más flojos y cuando tienen un run de eso se vienen abajo, como puede pasarle un poco a Ole Miss en la región anterior. Pero es que Houston, aparte de estar trabajados tácticamente, como habéis dicho, es que mentalmente y psicológicamente son súper fuertes. Es lo más reseñable del equipo. Lo que les va a hacer tener más opciones de ser campeón este año, ya que le han respetado las lesiones. Y es que... No, perdón. Al hilo de lo que estaba diciendo Jorge, la estadística de que Houston, el único partido que ha perdido en tiempo regular sin que haya prórrogas fue en noviembre, allá contra Auburn, creo. O sea, los otros 3 partidos fueron a la prórroga, sufriendo. Y bueno, lo que demuestra que es eso, lo que dice Jorge, un equipo mentalmente tremendo, que es que aparte de muy muy bien trabajado por la cultura de Samsung que ha establecido ahí, mentalmente muy muy fuerte. Creo que llevan 17 victorias seguidas, creo, o sea que bueno, con los rivales que han tenido, de torneo, March Madness, finales de conferencia, una locura.
No, David, lo que te voy a decir, que al hilo de todo esto mentalmente, claro, hay un momento en el segundo tiempo, cuando quedaban 10-12 minutos, ¿no? Que parecía que Tennessee se acercaba, pero aparece un Emmanuel Sharp pletórico, te clava 2 triples, ¿no? Y sobre todo en Houston, esa presión que puso Rick Barnes, cómo la destrozó y volvió a ponerse a más 17, creo que fue, y volvió a dejarnos sin partido. La verdad que muy contundente Houston, sobre todo porque parecía que Tennessee se animaba, pero nada, enseguida Houston, con equipo con mimbres de campeón también, dijo hasta aquí. Es lo que decía Jorge antes, ¿no? Que parecía que Tennessee estaba remontando y el pabellón estaba ya de pie. Creíamos que, que había partido, de repente mirabas, iban menos 13, menos 14, menos 15. Y la sensación era que estaban ahí mordiéndoles la oreja, ¿no? Que estaban ya a menos 2, menos 3, cuando en el fondo les faltaban varias posesiones contra un equipo que demostró que no se pone nervioso, lo demostró contra Purdue, lo hemos hablado antes, y lo volvió a demostrar contra Tennessee, que no solo son una pisonadora, sino que no se ponen nerviosos. Es lo que has dicho tú. Dejar a un equipo como Tennessee, que no destaca por su ataque, pero metieron, realmente son 12 puntos en la primera parte porque mete un triple Ziegler en el último segundo casi. Entonces es espectacular a estos niveles de la competición. Y para complementar lo que decía Chomin, desde la Feast Week, es decir, desde finales de noviembre, solo han perdido un partido contra Texas Tech en la prórroga desde noviembre. Es decir, son casi 5 meses seguidos sin perder un partido o perdiendo solo uno en una prórroga contra Texas Tech. Esto es dificilísimo en la NCAA, en la Big 12, que aunque no ha estado en su mejor año, no deja de ser pistas dificilísimas, y para mí demuestran que parece que es un equipo, como lo has dicho tú, ¿no? Con mimbres de campeón y que tiene lo que hace falta. Una defensa férrea, jugadores que saben a lo que juegan, calidad, porque no les falta calidad, y luego que no se ponen nerviosos. Totalmente. Y luego van a jugar la Final Four a 3 horas de su casa. Cuidado con eso y con un partido que lo voy a decir 500.000 veces esta frase. Llevan un año esperando este partido, en el que van a jugar contra Duke después de la lesión de Jamal Shead y todo lo que pasó en el Swiss el año pasado. Ganó Houston, evidentemente, chicos, evidentemente era favorito y también cumplió, ¿no? Al final es que repetirnos, pero no había más. Era favorito y lo que tuvo que hacer. Venga, por acabar rápidamente, ya que hemos hablado de las 4 regiones. David, ¿cuál ha sido a ti la región que más te ha gustado en cuanto a todo? Baloncesto, partidos, emoción y demás de las 4. ¿Cuál me dices, Nacho? Esta es la que más me ha gustado. Ostras, no nos has dado tiempo para prepararla, ¿eh? Os he pillado. Venga, va, si queréis empiezo yo, así os doy tiempo. Yo creo que la tengo, pero prefiero que empieces tú, va. Yo no voy a ser, ya que estamos en esta, parece que lo he hecho aposta, pero yo creo que esta es la que más me ha gustado. Porque a mí, pese a que Kentucky, que el pierde en Sweet 16, Kentucky me ha gustado. El nivel de los Bulls me ha gustado mucho también. El partido de Purdue en Sweet 16 fue también súper serio. Houston, sobre todo, porque se lo merecía ganar la región. Y no sé, creo que esta Midwest, además, con el ambiente en Indianápolis, que pensábamos que iba a ser menos, estuvo mal. A mí me quedo con esta Midwest, yo. Yo me quedo con la oeste. Si contamos todo el Madness, no solo estas 2 últimas rondas, para mí la oeste ha tenido de todo. Ha tenido los ataques de Florida, el partidazo contra Yukon, luego el Drake, que fue el único realmente upset, Drake y Arkansas, perdón, que fueron los únicos realmente upsets. Para mí me quedo con la oeste, que es un poco la que tuvo de todo, y a mí los 2 equipos que quizás más me han gustado, aparte de los famosos que son esta temporada, que son Florida y Texas Tech, que se lo jugaron todo al final. Jorge, ¿cuál te quedas tú? Sí, yo también me quedo con la oeste por lo que dice David, ¿no? Porque ha sido como la más clásica, digamos, dentro de tener un Madness tan atípico con tan pocas sorpresas. Pues tuvo Colorado State, tuvo Arkansas, tuvo la derrota de St. John's en segunda ronda, tuvo un partido muy duro de Florida con Yukon. O sea, la verdad es que la irrupción de Maryland, ese único
canastas sobre la bocina, digamos, que ha dado una victoria. La verdad es que es la más completa en ese sentido. A lo mejor los mejores equipos han estado en la Midwest, pero como región divertida y que haya tenido más cosas, yo me quedo con la Oeste. ¿Cho? Sí, entre las dos, entre la Midwest y la West. Yo creo que sí que la Oeste quizás ha tenido más cositas, ¿no? Quizás el camino de Florida es brutal, la erupción de Maryland, los buenos partidos de Colorado State. Texas Tech, que lo avisamos que era un hueso muy, muy, muy duro de roer, lo demostró hasta el final. Tuvo el upset que de Arkansas de Calipari a Pitino. Creo que tuvo más cositas, pero bueno, la verdad que la Midwest, si me tengo que quedar, casi me quedo, sobre todo por lo que ha hecho Houston, porque es que Gonzaga, Purdue, Tennessee, de la manera que ha ganado cada uno de una manera diferente, pero cómo ha ganado, ¿no? ese trío de partidos me parece para resaltar, la verdad, por encima del resto. De la Este no hablamos, ¿no? ¿O sí? No. Es que... Claro, si dices ayer a Jairo, claro, ¿no? Que Duke daba miedo. Claro. Pero ¿no? Baylor, Arizona, Alabama no es lo mismo que Gonzaga, Purdue, Claro. claro que... No, al final, ese partido contra Houston, que ya hablaremos, un equipo defensivo de verdad, ¿no? Contra los Blue Devils. Muy bien, chicos. Lo primero, David, nada, te disfruta. Que vaya todo bien el viaje a San Antonio, que te vas ya mismo. Tráenos todo lo que puedas, todas las imágenes que puedas. El saludo de Cooper Flag queda ahí pendiente. Intentaremos, Y nada, intentaremos. Disfrutad mucho, tanto tú como Marina ahí, y ya sabéis que la Final Four es la que es. Y además, esta Final Four que tiene pinta de historia. Muchas gracias. Intentaremos traer todo lo que podamos y el saludo de Chad Baker Mazara para Jorge. Por supuesto. Ese, por Lo supuesto. estoy esperando. Tú a Baker Mazara dile que ya le estamos buscando hasta equipo en Europa si quieres. O sea, que Sí. quedamos de contactos y algún equipo lo metemos seguro. con Moncho o alguno de estos locos y que se maten entre ellos. Con Porfirio aquí en Zaragoza también pegaría bien. También. Y nada, Jorge, Cho, mil gracias a vosotros también por pasaros. A ver si da Gracias, tiempo a hacernos hombre, una previa placer. de la Final Four. Con David será complicado, ya estará por allí, pero bueno, David nos traerá todo su contenido habitual, que superará la maramanía, eso no lo dudéis. Por lo menos esperamos que no nos roben vídeos, por lo menos, porque no está de mara. Eso por lo menos. Así que nada, lo dicho, seguid disfrutando de la NCAA, el College 360. Mañana vendrá contenido, no sabemos el qué, hay que valorarlo. A lo mejor un programa de españoles en el Madness, quizás, a lo mejor. Creo que os puede interesar. Eso que nunca falla. Y nada, viernes o sábado, estad muy atentos, dale a la campanita de YouTube porque se vendrá la previa de las previas de la Final Four para disfrutar de esta Final Four en la cual Florida, Houston, Duke y Auburn se pelean el campeonato de la NCAA. Mil gracias a todos, los seguiréis viendo y escuchando en College 360, la casa de la NCAA. Hasta luego. Chao.